Algunas personas se están preguntando cómo votar el día de mañana en la segunda vuelta de las elecciones de Colombia. Vivimos días en los que Colombia parece estar dividida en dos bandos. Por un lado, quienes creen que un candidato es la esperanza del país. Por otro lado, quienes creen exactamente lo mismo acerca del candidato contrario. Y en medio de toda esta discusión, muchos cristianos también han tomado posiciones. Algunos defienden apasionadamente a un candidato, otros defienden apasionadamente al otro, pero hoy no quiero decirte por quién votar. Quiero responder más bien a una pregunta mucho más importante. La pregunta es, ¿cómo debe pensar un cristiano cuando llega el momento de votar? Porque una cosa es tener un candidato favorito, y otra muy distinta es tener una posición bíblica. Lo primero que debemos recordar es que ningún político es el Mesías. Ningún presidente murió por nuestros pecados. Ningún partido político puede transformar el corazón humano. Y ningún gobierno puede producir el nuevo nacimiento del que habló Jesucristo. Muchas veces los cristianos caemos en un error peligroso. Comenzamos a depositar en un hombre la esperanza que solamente le pertenece a Dios. Ahora bien, recuerden una cosa. Cuando Israel pidió un rey en los días de Samuel, no estaba simplemente pidiendo un nuevo sistema político. En el fondo, Israel lo que estaba diciendo era esto: queremos ser como las demás naciones. Ahora, miren, porque Dios siempre advierte y dice, y Dios les advirtió que poner su confianza en los hombres traería consecuencias. Hoy podemos cometer el mismo error. De hecho, se está cometiendo el mismo error muchísimas veces. Cuando pensamos que la solución definitiva para Colombia se encuentra en una elección o en una urna electoral, la Biblia enseña algo diferente. Nuestra esperanza no está en un candidato político. Nuestra esperanza está en Cristo. Presta mucha atención, porque si gana el candidato que yo prefiero o que tú prefieres, ten algo presente. Cristo sigue siendo el rey. Y si pierde el candidato que yo prefiero o que vos prefieres, ten algo presente. Cristo sigue siendo el rey. Su trono, o sea, el trono de Cristo, no depende de elecciones. Su reino no depende de encuestas ni de urnas. Su autoridad no depende de partidos políticos. Ahora bien, alguno dirá lo que muchos dicen, y en cierta forma tienen razón. Dirán algo así como que, pero si un gobernante llega al poder es porque Dios lo quiso. Y es cierto. Mira, la Escritura enseña que no hay autoridad, sino de parte de Dios. Romanos 13 nos recuerda que toda autoridad existe bajo la soberanía divina. Pero ¿podemos entender correctamente lo que eso significa? Presta mucha atención. El hecho de que Dios permita una autoridad no significa que apruebe todo lo que esa autoridad hace. Recuerda una cosa, Dios permitió a Faraón, Dios permitió a Nabucodonosor, Dios permitió a Herodes, Dios permitió a Pilato. Pero recuerda esto, ninguno de ellos era un ejemplo de justicia. Mira, la soberanía de Dios significa que Él gobierna sobre la historia, sobre todo. No significa que cada decisión de los gobernantes sea justa o agradable delante de Él, o sea, delante de Dios. Por eso, el cristiano puede reconocer autoridad legítima o ilegítima de un gobernante y al mismo tiempo evaluar sus acciones a la luz de la palabra de Dios. Hay otra verdad bíblica que pocas veces se menciona cuando hablamos de política o cuando se suben este tipo de videos. Mira, Dios no solamente permite gobernantes. En ocasiones, recuerda esto, también los utiliza como instrumento de disciplina y justicia y juicio sobre una nación. A lo largo de las Escrituras, vemos repetidamente que cuando un pueblo se apartaba de Dios, Él puede entregar a esa nación a las consecuencias de su propia rebeldía. Mira, Israel experimentó esto muchas veces. Si has leído el Antiguo Testamento, sabrás de lo que estoy hablando. Y fíjate, en el libro de Jueces, el pueblo abandonaba a Dios y, como consecuencia, era entregado a gobernantes y naciones que los afligían. Más adelante, Dios levantó a Asiria como vara de disciplina contra el reino del norte. E incluso utilizó a Babilonia para juzgar a Judá por una idolatría y rebeldía. Esto debería llevarnos a una reflexión seria, mis amigos. Ahora bien, muchas veces preguntamos, ¿qué clase de gobernante merece esta nación? Pero quizás la pregunta bíblica, seria y honesta debería ser, ¿qué clase de nación estamos siendo delante de Dios? Porque la condición espiritual de un pueblo suele ser más importante que la identidad de sus gobernantes.
Cuando una sociedad se aleja de la verdad, desprecia la justicia, normaliza el pecado y rechaza a Dios, el problema ya no está solamente en los palacios de gobiernos. El problema está en el corazón de la nación. Por eso la respuesta bíblica nunca ha sido únicamente cambiar gobernantes. La respuesta bíblica siempre ha sido arrepentimiento. Entonces, antes de exigir transformación en la casa de Nariño, deberíamos preguntarnos si existe transformación en nuestras casas, en nuestras iglesias y en nuestras propias vidas y corazones. Tal vez la pregunta más importante en estas elecciones no sea quién gobernará a Colombia durante los próximos años. Tal vez la pregunta más importante sea si Colombia volverá su corazón hacia Dios. ¿Estos gobernantes van a llevar el corazón de Colombia hacia Dios? Pregúntate eso. Otro error frecuente es votar motivos por emociones. Hay personas que votan por miedo, hay personas que votan por rabia, otras por resentimiento, otras por fanatismo. Pero mira, acá está el detalle entre el resto del mundo y los creyentes. El creyente está llamado a ejercer dominio propio y discernimiento. La pregunta no es ¿quién me cae mejor? La pregunta es ¿qué principios representa esta persona? Y mira que los cristianos tenemos que buscar muchos principios bíblicos en todo gobierno. Porque el cristiano no debe evaluar la Biblia según su ideología política, sino que el cristiano debe evaluar su ideología política según la Biblia. Y aquí debemos ser honestos. Ningún partido político representa perfectamente los valores del reino de Dios. Ningún movimiento político refleja completamente la justicia divina. Todos los sistemas humanos están marcados por el pecado. Eso no lo podemos tapar con un dedo. No podemos ir por ir diciendo que no es así. Por eso debemos analizar los principios de los candidatos que estamos siguiendo o incluso de aquellos que estamos rechazando. Porque es fácil examinar al candidato del otro partido, que es normalmente lo que sucede. Lo difícil es examinar con honestidad al candidato que nosotros preferimos. Y aquí debemos hacernos algunas preguntas importantes referente al candidato que seguimos o que rechazamos. Fíjate, deberías preguntarte lo siguiente. ¿Qué visión tiene acerca de la verdad? ¿Qué visión tiene acerca de la justicia? ¿Qué visión tiene acerca de la vida humana? ¿Te has preguntado alguna vez todo eso? Otra pregunta que sí o sí deberíamos hacernos referente a los candidatos es ¿qué visión tiene acerca del aborto y del derecho a nacer? ¿Qué visión tiene acerca de la familia? ¿Qué visión tiene acerca de lo que es un hombre y lo que es una mujer? ¿Qué visión tiene acerca de la libertad de conciencia y la libertad religiosa? ¿Qué visión tiene acerca de la responsabilidad moral de cada individuo? ¿Qué visión tiene acerca del trabajo, la propiedad y la responsabilidad personal? ¿Qué visión tiene acerca de la autoridad y los límites del poder del Estado? Eso es sumamente importante. Estas preguntas son más importantes que los discursos y las promesas de campaña. Como seres humanos nos acostumbramos a las promesas de campaña y a que nos den. Pero, a ver, que eso no debería estar sucediendo aún dentro de los creyentes. Porque las promesas pueden cambiar. Los discursos pueden cambiar. Las alianzas pueden cambiar. Pero los principios, escucha bien, los principios suelen revelar la dirección hacia la cual una persona pretende conducir una nación. Y quieras o no, vos estás dentro de esa nación. Y aquí debemos recordar algo importante. Usted puede tener un candidato favorito, eso es normal. Pero que sea su candidato favorito no significa automáticamente que sea el más correcto. Y tampoco significa que Dios esté obligado a respaldar todas sus propuestas. Muchos creyentes terminan defendiendo a un político con más pasión de la que defienden las Escrituras. De hecho, muchas veces llego a la iglesia y la gente está hablando más de política que de la Biblia, que de Cristo. Y cuando esto ocurre, la política ha comenzado a ocupar un lugar que solamente le pertenece a Dios. Nuestro deber no es justificar todo lo que hacen nuestro candidato preferido. Nuestro deber es examinarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Examinas a tus candidatos a la luz de la palabra de Dios? Si hace algo correcto, debemos reconocerlo, claro. Y si hace algo incorrecto, debemos también señalarlo. Estás haciendo esto con tus candidatos. Porque nuestra lealtad suprema no pertenece a un partido político, sino que pertenece a Cristo, mi hermano y amigo. También debemos recordar algo que incomoda a muchas personas. Mira, Dios puede usar incluso gobernantes imperfectos para cumplir sus propósitos. Nabucodonosor fue llamado por Dios mi siervo, así lo llamó.
No porque fuese un hombre piadoso, porque no era piadoso, sino porque Dios estaba usando su gobierno para ejecutar sus planes. Esto nos enseña una verdad importante e irrefutable. Los creyentes no participan en política desde el pánico, sino que participan desde la confianza en la soberanía de Dios. Podemos preocuparnos, podemos debatir, podemos votar, podemos defender principios, está bien. Pero lo que no debemos es desesperarnos. Porque mira, Dios jamás pierde el control de la historia. Y escucha esto, nunca lo va a perder. Jamás. Él es soberano sobre todo. Y antes de terminar, quiero decirte algo que quizás algunos necesitan escuchar. Dos cristianos genuinos pueden llegar a conclusiones políticas diferentes. Dos creyentes sinceros pueden votar por candidatos distintos. Está bien. Y aunque eso no significa que todas las ideas sean iguales, sí significa que debemos tener cuidado con juzgar el corazón de otros creyentes. Miren, he visto mucho tiempo y vivimos en tiempos donde algunos llaman hereje, apóstata o enemigo de Dios a cualquier cristiano que no vote como ellos. Pero la Biblia jamás enseña que la salvación dependa de una preferencia electoral. La unidad de la iglesia está en Cristo, no en la izquierda, no en la derecha, no en un partido político, no en una campaña política, no está mucho menos en un candidato. La unidad de la iglesia, recuerda esto, está en Cristo. Por esto podemos debatir con firmeza, podemos defender convicciones, podemos argumentar con la Escritura, claro que sí, pero nunca debemos olvidar el amor, la humildad y el respeto que debe existir entre hermanos, dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. Y ahora permítame hacerte una pregunta. Si mañana Colombia tuviera el presidente que usted considera perfecto, pero la nación sigue alejándose de Dios, ¿realmente habríamos resuelto nuestro principal problema? La respuesta correcta es no, porque el problema principal de Colombia no es político. Si mañana cambiáramos el presidente, seguiríamos necesitando algo más profundo, porque el problema fundamental del ser humano no es económico, no es educativo, no es cultural, mucho menos es un problema político. El problema es espiritual. La raíz del problema es el pecado. Por eso, mira, las elecciones pueden cambiar un gobierno, pero solamente Cristo puede cambiar el corazón de una nación. Solamente Cristo puede dar vida eterna, solamente Cristo puede llevar a las personas a los pies de Dios. Así que cuando llegue el momento de votar, hazlo con responsabilidad, hazlo con conciencia, hazlo con oración, hazlo con discernimiento. Mira, te invito a orar, a examinar propuestas, examinar principios como los que te nombraba hace un momento. Examina los frutos, pero nunca entregues tu conciencia a un partido político. No lo hagas. Mira, nunca confundas la bandera de una campaña con la bandera del reino de Dios. No es lo mismo y jamás va a ser lo mismo. Porque después de que las urnas se cierren, después de que se anuncie los resultados y después de que terminen las celebraciones o las decepciones, una verdad seguirá siendo eterna. Cristo continúa sentado en el trono y esa seguirá siendo la noticia más importante para Colombia y para el mundo entero. Que el Señor te bendiga, mi amigo.